Y bueno, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en el estudio a Marilena Morera. Ella es presidenta de la organización Causa en Común. Hace ya algunos años, ella pues se comenzó a trabajar en el activismo, en particular en materia de seguridad. En el año 2000, luego de un caso atroz del secuestro de su esposo, Pedro Galindo, y comenzó a trabajar en la organización México Unido contra la Delincuencia, que presidió entre 2003 y 2008. Y terminé a principios de 2009. Y terminando de presidir México Unido contra la Delincuencia, creas Causa en Común. Causa en Común. Así ¿Y es. por qué? Primero, bienvenida a los periodistas. Sí, perdón. Bueno, Bienvenidos a los primero, periodistas. muchas gracias. No dije. No, claro que no. Apenas. Gracias, Álvaro, Alejandro, por la invitación. No, hombre, Me da encantado. mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues felicidades por este espacio. Gracias. Mira, la creamos porque cuando yo termino de presidir México Unido contra la Delincuencia, algunos de los consejeros y yo pensamos, bueno, ya nos vamos a nuestra casa y nos dedicamos a lo que nos habíamos dedicado o hacemos algo más. Y entonces decidimos hacer una organización con un corte distinto a México Unido contra la Delincuencia, donde por supuesto también los temas de seguridad y de justicia, ¿no? Porque ya vea, después de ser dentista y estar trabajando 5 años en un tema que me costó mucho trabajo al principio entender, y con la cantidad de víctimas que seguía habiendo, entonces decidimos esos temas con otro enfoque y el enfoque principal es rendición de cuentas, por supuesto vinculación a autoridades y ciudadanía y principalmente iniciamos con el enfoque al tema de policías y a tratar de hacer política pública en lugar de solo atender víctimas, ¿no? Porque mi principal función cuando inicié fue apoyar a víctimas de secuestro, pero por más víctimas que atiendes salen nuevas. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer una organización distinta donde exista el tema de política pública y el tema también cambios legislativos. Y bueno, esa fue la razón por la que hicimos una nueva organización, aunque siempre he seguido en contacto con México Unido. Bueno, pero es a partir de 2006, todavía como presidenta de México Unido contra la Delincuencia, y luego sobre todo en 2009 con Causa en Común, que mantienes una relación muy, muy estrecha con Genaro García Luna, el entonces secretario de Seguridad Pública. Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta para ya aclararlo de una vez. A ver, aclararlo de una vez. Aclaremos de una vez. La relación con Genaro García Luna, por supuesto que se dio y de manera institucional, porque fue su grupo el que nos ayudó a negociar el caso de mi esposo y después a rescatarlo. Cuando él estaba como director de la... Cuando él estaba como, exactamente como, bueno, un poco antes, pero después fue ya, se le llamó AFI. Entonces, por supuesto que yo entré por un lado, con la confianza de que la policía sí podía ser diferente, ¿no? Que no teníamos que estar sumidos siempre con una policía que fuera corrupta, que no pudiera hacer su trabajo, porque lo que a nosotros nos han demostrado es que sí lo podían hacer diferente. Y de hecho, esa relación institucional se mantuvo hasta el 2011, que precisamente por un artículo crítico que hice sobre la Policía Federal, bueno, pues me dijo que no podía seguir escribiendo sobre la Policía Federal. Y bueno, pues entonces terminó mi relación institucional porque sí seguí escribiendo sobre la Policía Federal. Porque siempre he sido crítica, pero también hemos sido propositivos y por supuesto que también podemos aplaudir las cosas que se hacen bien. O sea, no tengo problema en eso, ¿no? Entonces sí, por supuesto que sí fue una relación institucional precisamente por el tema del secuestro que en eso inició. Dos datos. Tú dime. El 8 de marzo de 2007 usted acompaña a García Luna en la presentación de la estrategia de seguridad. Ese día, pues hay en realidad, es García Luna presentándole al presidente entonces, Felipe Calderón Hinojosa, la estrategia de seguridad, y hay representantes de básicamente del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Y está usted, pues, a un lado de él.
Pero por el otro lado, María Elena, también se le ha cuestionado, no es un tema nuevo, al mismo tiempo, el año siguiente ya tiene usted a un hijo trabajando en la Policía Federal. Esto es en 2008 y ya gana 40,000 pesos. Mira, a ver, no sé cuánto ganaba. Lo que sí te puedo decir es que... Yo le digo lo publicado, porque también no es una cosa... Sí, mira, lo que sí te puedo decir es que definitivamente yo sabía lo que podía generar eso en términos de percepción. Sin embargo, pues en ningún momento mi hijo me dijo, ¿quieres que entre o no quieres que entre?, ¿no? Y como son los jóvenes, no solamente no me pidió mi opinión, sino que inclusive, si se lo hubiera dado, hubiera hecho lo que a él se le hubiera pegado la gana. ¿Usted nunca lo comentó con García Luna? ¿Usted nunca le dijo, oye, yo tengo un hijo que...? No fue decisión mía, ni fue idea mía, fue idea de mi hijo. Y de hecho estuvo no solamente durante el gobierno del presidente Calderón, estuvo también durante otros gobiernos, ¿no? Y de hecho, pues es una profesión que a él le gusta y qué bueno que lo pudo hacer y él sabe lo que hace con su vida, ¿no? ¿No hay un conflicto de interés en eso? Es decir, por un lado usted es un activista de... Bueno, no hay un conflicto de interés que yo seguí criticando lo que no me parecía del gobierno del licenciado Calderón. En el que usted se vuelve crítica, pero no necesariamente usted la acompañó con críticas todo ese periodo. A ver, es que siempre hemos acompañado con crítica y con propuesta, ¿no? Lo que le criticamos al presidente Calderón principalmente fue que en la estrategia de seguridad era confrontativa, pero no en el tema directamente con los criminales, pero no en el tema de sus finanzas, ni tampoco en el tema de armas, ¿no? Esa fue una de las críticas. La otra crítica que hacíamos era sobre el tema si ustedes se acuerdan, en 2008 se firmó el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Sí, claro. Y bueno, en ese momento lo que criticamos fue que se había pedido o habíamos quedado que serían 6 o 7 acuerdos y terminaron siendo 70 y tantos. Difícil de darle seguimiento y difícil de saber no solamente en el seguimiento, sino en la realidad si estaba funcionando o no. Entonces, por supuesto que lo criticamos, tan lo criticamos que yo tengo un estudio de todos los años de lo que pasó con ese acuerdo. Y que había cosas que pensábamos que hacía bien, pues sí. Y también criticamos al presidente Peña y también criticamos al presidente Andrés Manuel y también criticamos en su momento al presidente Fox, ¿no? Entonces, yo creo que hemos sido críticos con todos y también con propuesta, ¿no? De hecho, tenemos muchas propuestas de las que, pues la verdad me gustaría platicarles porque pensé que ese era el tema, pero... En su momento, cuando ustedes me digan, ¿las puedo platicar? Bueno, los otros temas no es... Digo, ahí están, de todas maneras se comentan. No, y además qué bueno que me los preguntan, ¿no? Digo, porque por ejemplo, si no, pues se queda. ¿Ya le habló a García Luna a ver cómo está en la prisión? Ya te dije que desde el 2011, cuando me dice que no puedo volver a escribir sobre Policía Federal, nunca lo volví a ver. Pero ya iba de salida. Pero a ver, pues no. Pero era su amigo. En 2011. ¿Y qué tiene? Pues, y el hijo trabajaba ahí. ¿Y qué tiene? Y le daba contratos García Luna. No me daba ningún contrato, discúlpame, pero estás completamente equivocado. Lo que nos dio García Luna, si me permites explicarte, y no fue él, sino fue la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Encabezada por García Luna. Que, en primer lugar, a ver, para que tu auditorio lo comprenda bien. Por favor. Todos los gobiernos dan dinero y dan proyectos a organizaciones civiles. Eso está en la ley. No es algo específico que le den a nadie. Entonces, cualquier organización que tenga CLUNY tiene acceso a pedir proyectos. Ese es el primer punto. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues porque vivimos en una sociedad democrática donde todos tenemos derecho a participar, ¿no? Y contrario a lo que se podría pensar que lo que decidió el presidente López Obrador el año pasado de ya no volver a dar dinero a las organizaciones civiles, pues realmente a nosotros no nos afecta tanto como le afecta a muchas otras organizaciones. Ahora, en el caso del proyecto que hicimos con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y México Unido contra la Delincuencia, fueron 4 organizaciones. El dinero salió a través de México Unido contra la Delincuencia, pero ahí están los papeles. Fue para nuestra organización, para estudios de estrategia y opinión, para Fundación NEMI y para Fundación Don Bosco. Entre estas 4 organizaciones hicimos un planteamiento
de proximidad en Morelos y la verdad fue un planteamiento muy exitoso de cómo sí pueden trabajar las comunidades y las policías. Para eso fue específicamente el dinero. ¿Usted sigue considerando que la estrategia de seguridad del presidente Calderón fue tal cual necesaria y era la correcta? Pues mira, yo no sé si fuera la correcta porque no sabemos de otra, ¿no? O sea, no hizo otra cosa, sino que hizo lo que hizo. Bueno, pero ahí están, ustedes manejan muchos datos. Sí, claro, y manejamos muchos datos. Desgraciadamente, mucha gente que ha sido asesinada, que han desaparecido, ¿no? Y lo cual es terrible que no se haya podido frenar esto. Entonces, yo lo que creo es que la estrategia de seguridad, y con el paso del tiempo, bueno, hemos conocido a mucho más expertos. Lo que yo creo es que la estrategia de seguridad tiene varios espacios, ¿no? El espacio de prevención, luego la seguridad en sí, procuración, impartición y el sistema carcelario. El centrarte solamente en el tema de seguridad y solamente en una confrontación directa, en el caso federal contra el crimen organizado. Yo lo que creo es que faltó la parte de prevención y luego faltó una parte al final de decir, ok, por ejemplo, ya entramos a Michoacán, fue una cosa escalofriante algunas de las cosas que sucedieron ahí, pero después de eso pacificamos y mantenemos pacificado a través de programas económicos y sociales. Y creo que eso fue lo que no se hizo y es lo que ahora, por ejemplo, el presidente López Obrador está viendo esa parte social, ¿no? Y no está viendo las otras partes de la estrategia, ¿no? ¿Qué le critica Marelena Morena al planteamiento, a la estrategia, si es que existe, o si considera que existe, del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de violencia y de seguridad? Mira, yo lo que creo es, como les decía, sí creo que tiene la primer parte y sí creo que el presidente López Obrador es muy sensible a la parte social, a la parte de desarrollo social. Sin embargo, sí creo que falta una estrategia de seguridad. La Guardia Nacional, sin duda, es un instrumento que podemos o no estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que debería de ser completamente civil, por ejemplo. Pero bueno, al final ya está en la Constitución, ¿no? Y como le decía el otro día a alguien del gobierno federal, bueno, no estoy de acuerdo, pero ya está en la Constitución y lo que tenemos que hacer es que funcione. Porque si ya desapareció la Policía Federal, que por cierto es lo que yo decía en ese artículo, que podía desaparecer si no tenía controles. Eso, lo que le enojó a García Luna. Sí, ¿Pero eso? Sí, te voy a mandar el artículo. Entonces... Mejor las grabaciones de García Luna. ¿Mandé? Mejor las grabaciones de García Luna donde le reclama. Es que pues me cuesta mucho. Eso no te lo puedo tener porque estábamos él y yo solos, ¿no? Entonces es la palabra de él. Marilena. Fue en persona. A ver, ¿qué le dijo? Es la palabra de él contra la mía, ¿no? O sea, ¿te recibió en su oficina o se encontraron donde? No nos encontramos. Me recibió en su oficina porque yo escribí un artículo. Él mandó una respuesta al artículo, me hablaron del periódico, me dijeron, oye, están mandando una respuesta a la secretaría, les dije, está bien, públicala, ¿no? Y me dijeron, no, primero léala. La leí y entonces fui a hablar con él y me dijo, pues, si tú vuelves a escribir sobre la policía, y eso se lo dije a Ciro hace unos años, si vuelves a escribir sobre la policía, yo voy a pasar por encima de tu familia y de ti. Y bueno, y ahí se acabó la relación. O sea, así la amenazó. ¿Eso es amenaza de muerte? Pues, ¿O de qué? Pues es amenaza, ¿no? De que no escriba. Y pues entonces no era su amigo. Escribir. A ver, bueno, es que lo que pasa es que ustedes están pensando en una amistad como que yo tengo amigos y no, amigas. pues es lo que él dice. Marilena... ¿Es mi amiga? Marilena y yo teníamos una estrecha amistad. Eso le dice a Ciro, ¿no? No, este es el comunicado. Un comunicado. Junio de 2014. Marilena y yo teníamos una estrecha amistad. Sus señalamientos no corresponden a la realidad. Sin embargo, respeto sus razones y motivaciones. Llaman la atención que la supuesta bla, 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 eso es lo que La supuesta dice. amenaza que Pero él habla de una estrecha amistad con usted. Bueno, pues si nos veíamos yo creo que yo apoyé a más de 800 víctimas de secuestro cuando él estaba,
¿no? Si lo veía seguido y veía seguido a su equipo, no, pues teníamos una relación institucional de Bueno, confianza. estaba el hijo ahí y presenta la estrategia de seguridad Pero a ver, con usted de testigo. o sea, entiendo tu percepción sobre mi hijo. Si No, yo el hubiera hijo en general, porque si yo hubiera pensado que Mire, si pensara mal, le diría esto. Ajá. Usted le presenta la estrategia de seguridad o usted es aval de la estrategia de seguridad y se pelean convenientemente cuando él ya va de salida. Eso es lo que sería pensar mal. No se lo estoy diciendo que así lo pienso. Bueno. Pero sí, pero son temas que ahí están en la agenda pública. Pues o sea, sí, se lo que pasa es mencionan que, a bueno, diario. yo no puedo decirte que no tuvimos una relación institucional porque por supuesto que la tuvimos. Y como la he tenido con el presidente Fox, con el presidente Calderón, con el presidente Peña Nieto y con el presidente López Obrador, con sus equipos, ¿no? Y pues siempre he tenido relación con todos y con gobernadores y sus secretarios de seguridad y sus procuradores, porque llevo desde el 2002 dedicándome a lo mismo, ¿no? Claro. Aunque no creo que con López Obrador haya tenido la misma relación que tuvo con Calderón o con Peña. Pues mira, lo que pasa es que cada uno tiene una forma de ser distinta, ¿no? Pero con el presidente López Obrador, desde que fue jefe de gobierno, tuve una relación de respeto y cuando llegamos a platicar, platicamos en muy buenos términos. Aunque ahora, por ejemplo, Causa en Común está en esa estrategia de proponer amparos o tramitar amparos, por ejemplo, contra el aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, Parte porque de esta creemos- coalición de la Coparmex, de Claudio X González, Bueno, es que de su nosotros, hermano. a ver, nosotros estamos en muchos colectivos. A ver, estoy en Fiscalía que Sirva, estoy en la red de seguridad Ciudadanos más Policías, estoy en Seguridad Sin Guerra, estoy en No Más Derroches, que es la que mencionas, y estoy en otras más. Estoy en redes de mujeres, estoy en varias. Entonces, sí, efectivamente, yo lo que creo es que el dinero público no puedes derrocharlo porque no es tuyo. Sí, sobre ¿no? todo con algunas organizaciones. Pues, ¿por qué? Bueno, algunas que no viene al caso, pero mire, ¿no se cooptan las organizaciones de la sociedad civil con el dinero del Estado? Depende. Bueno, del caso suyo. En el caso mío, no. Yo seguí criticando y siempre he seguido criticando y siempre he pensado lo mismo. Mientras que, por ejemplo, se ganan contratos, por ejemplo, en el gobierno de Calderón con la COFETEL, usted también, ahí sí A ganó ver. usted contratos. Ahí no, Dos. no gané ningún contrato. Pues, Discúlpame, hay uno Ajá. fui consejera de Cofetel. No gané ningún contrato. ¿Consejera en qué materia? Consejera en materia de transparencia y de exclusivamente transparencia, porque como yo le dije a Moni de Swan, yo no soy ninguna especialista en el tema de comunicación. ¿Y en transparencia sí? Y en transparencia sí. He trabajado, pues nada más te digo que ya varios años, inclusive formé parte del comité para la selección del Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿no? Entonces, pues sí, en eso sí tengo experiencia. Consejera en la COFETEL en materia de transparencia. Sí, para ver qué era exactamente, como tú sabes, en ¿Y qué Confetel. independencia puede tener si tiene un pie adentro del gobierno? Usted es amiga del secretario de Seguridad Pública, tiene subvenciones Bueno, del pues es lo Estado que para tú su piensas. organización. Su hijo trabaja allá adentro. Pues, ¿qué independencia puede tener usted de los gobiernos? Pues mira, Magdalena? yo te voy a decir algo, Alejandro. Mi independencia me parece que es bastante pública, porque como te he dicho, y lo pueden ver en los escritos que he hecho a través de estos 15 años, pues siempre he criticado lo que creo que está mal, he avalado lo que creo que está bien y hemos hecho propuesta, ¿no? Ustedes pueden pensar, bueno, como tú me dijiste antes del programa, cada quien puede pensar lo que quiera. Por supuesto, ¿no? naturalmente. Entonces, pues yo también así lo veo y no solamente así lo veo, sino que así lo he demostrado con todos mis actos a través del tiempo. Ahora, por ejemplo, con Andrés Manuel, ¿cómo con el equipo de Andrés Manuel, con la gente de la Secretaría, pues tienen una conversación? ¿Ya hay puentes ahí tendidos ya? Sí, ¿Están conversando? estamos conversando temas de seguridad Y temas de seguridad, que es y temas de justicia. Ok.
Y la idea es acompañar al gobierno en ciertas áreas, en algunas zonas, aconsejarles en algunas materias. ¿Ese sería? Sí, mira, la idea es, nosotros podemos participar como sociedad civil hasta donde sea posible, ¿no? Claro. Que es hasta donde los gobiernos te dejan. En el caso del presidente López Obrador, como él me dijo, tu interlocutor va a ser el licenciado Durazo, ¿no? Entonces he platicado con el licenciado Durazo en varias ocasiones, he platicado con el director de la Guardia Nacional, con el secretariado ejecutivo, porque realmente nosotros vemos muchísimos temas más que federales, vemos muchos temas a nivel local. Entonces nuestro interlocutor más directo es el secretario ejecutivo claro. del sistema, con el que también hablamos, al que también le presentamos, nos han pedido documentos, se los hemos hecho llegar. De hecho, bueno, el último documento que hicimos fue sobre el modelo de policía que quieren implementar y nosotros hicimos un anexo para apoyar ese modelo. ¿El modelo de policía de la Guardia Nacional? No, el modelo de policía para estados y municipios. Oh, ok. Hablando de policías, Marilena, Causa en Común ha ido documentando Sí. una situación tristísima en términos personales y muy lamentable también en términos de políticas públicas y del Estado, que es los elementos que mueren en el combate a la delincuencia. Así es. Mira, nosotros desde hace como 2 años empezamos a ver que estaban asesinando a muchos policías. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a documentar dónde estaban matando a los policías y tenemos un mapa donde vamos poniendo a los policías que matan y la nota periodística, porque lo estuvimos pidiendo a través de transparencia, pero no tienen los datos, no tienen los datos desagregados de cuáles son policías y cuáles no. ¿Y cuáles son los datos que ustedes tienen? Mira, nosotros por lo menos tenemos que empezamos a hacerlo en 2018, que en 2018 por lo menos mataron a 452 policías, en 2019 a 446 policías, solamente en enero de 2020 a 55 policías, ahorita ya van como 63. Entonces, lo que hemos hecho en esta primera parte del estudio es visibilizar que a los policías los están matando y que además las condiciones que tienen las familias de los policías pues son desalmadas, yo diría, ¿no? Porque no, por ejemplo, tenemos testimonios de viudas que les dicen, pues a mí no me quieren pagar la indemnización porque lo mataron en día franco. O sea, como si dejaran Llegaron de ser por él y lo policías. mataron y es franco y ya no se le liquida. Cuando no está trabajando, no es su día de descanso, entonces no se le liquida. O por ejemplo, cuando desaparecen a los policías, me platicaba una señora en la caminata que hicimos con Javier Sicilia y con los Levarón, que a su esposo lo desaparecieron, era policía federal, lo desaparecieron en Hidalgo y no se presentó a trabajar al siguiente lunes, ¿no? Pues cómo se iba a presentar a trabajar si lo habían desaparecido. Y entonces no le querían pagar la indemnización por eso. Entonces lo que estamos haciendo con este estudio es... ¿Qué tipo de policías mueren más? ¿Municipales? Los municipales. Y son los más desprotegidos, seguramente. Y son los más desprotegidos, ¿no? Porque... no solamente de armas, sino laboralmente. Están menos preparados, generalmente están peor pagados y sus prestaciones son menores que las policías estatales. Registro de policías asesinados y luego ya viene por año. A lo mejor, si podemos ponerlo como para explicarlo, ustedes están haciendo, si lo tienen, por favor, para que lo pongamos, ustedes están haciendo registro, pues creo que este registro no lo tiene ni lo que fue la Policía Federal, que ya no es. Tengo en... hacer policía. Y mira, yo creo que eso también, o sea, si lo regresas a la vida de los policías, nosotros en los estudios que hemos hecho en estos años, ¿no? A partir del 2010 que empezamos a trabajar y principalmente a partir del 2014 en adelante, no lo hemos hecho a nivel municipal, pero a nivel estatal, por ejemplo,
el cumplimiento de la ley de las corporaciones policíacas debería estar, haz de cuenta, aquí sería el estándar de cumplir con toda la ley y todas están por debajo, unas más abajo y otras menos abajo. Pero ninguna corporación cumple cabalmente con lo que dice la ley, ¿no? Entonces, la ley no es perfecta y yo le cambiaría algunas cosas, pero de hecho, si no son capaces en las instituciones de cumplir con lo que dice la ley, si no son capaces de tratar bien a sus policías, de formarlos bien, ¿por qué van a ser los policías capaces de salir a defendernos? Sí, sí, eso es terrible. Ahora, mueren más policías en Guanajuato porque es el estado Más violento. lógicamente En más, este momento más violento. Más violento. Pero y Guanajuato se convirtió en un estado muy, muy violento. ¿Por qué razones? ¿Usted han identificado, tú en particular, Marilena, por qué? Bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? Una, yo creo que el Estado no se preparó a lo que tenía de vecinos, ¿no? Y en algún momento iban a entrar los delincuentes a su estado. Los efecto delincuentes. cucaracha. Por El ejemplo, efecto Michoacán. cucaracha, por ejemplo, de Michoacán. Dos, la impunidad. Cuando yo sí creo en lo que dice el presidente López Obrador, que tienes que darle trabajo a la gente y tiene que haber desarrollo, pero con estos criminales que son capaces de meterte al ácido, de destazarte, tienes que tener un freno, ¿no? Y ya después reconstruyes. Y sí me parece que no hay un freno en Guanajuato para estos criminales, porque en Guanajuato recordemos que lo que más se escucha es lo del tema del huachicol. Pero lo que me dicen a mí personas que nos hablan a la organización es extorsión, Extorsión. secuestro, ¿no? O sea, que no te deja vivir. A ver, Celaya, y aquí lo hemos informado, y yo que tengo una relación tan estrecha con Guanajuato lo sé, pero Celaya, por ejemplo, a las tortillerías matan Sí, a así es. Salieron dependientes tres dependientes y el dueño de una tortillería a pararse enfrente de la alcaldía a decir a protestar con y los una matan. pancarta. Regresaron a su... y ¡pum! Se los echaron ahí, con toda impunidad. Sí, ese es el tema, o sea, la impunidad. Mira, mientras no arreglemos a las fiscalías, la seguridad tampoco no se va a arreglar, porque es un círculo vicioso, ¿no? Si tú no eres capaz de castigar a quien comete un delito tan grave como matar a otro, ¿no? Pues Pero ¿cómo entonces, muy explicas, Marilena? difícilmente le das la vuelta, ¿no? ¿Cómo explica, Marilena, que en Guanajuato el actual fiscal ya fue procurador en el gobierno, en el sexenio anterior con Miguel Márquez, y fue procurador con el sexenio anterior con Juan Manuel Oliva, y lo van a dejar hasta 18 años en este gobierno y al que sigue? Pues mira, yo lo que no me explico es que si seguramente cuando estaba anteriormente dio resultados porque el Estado no tenía ningún problema, ¿no? Ahorita que no está dando resultados, pues lo que tendrá que estar buscando el gobernador es un nuevo fiscal, ¿no? Para que realmente pueda abatir el crimen, porque yo no creo que sea culpa del sistema penal acusatorio, como ahora hacen creer, ¿no? Y ese borrador terrible que nos mandaron, que será cierto o no, pero pues ya vimos la intención, ¿no? Correcto. Pero sí creo que la responsabilidad es de todos, porque hicimos un sistema con reglas que están acá y se nos olvidó hacer los escaloncitos para llegar, ¿no? Pero en el caso de Guanajuato, ¿debe cambiarse el fiscal? Yo creo que lo que debe de hacerse es ver qué es lo que... hacer un diagnóstico de cuántos casos ha resuelto, ver qué está pasando a nivel federal, porque, por ejemplo, el robo de combustible es un delito federal. Sí. ¿Qué está haciendo el gobierno federal ahí? Y entonces ver cómo lo solucionas, porque el tema es que el gobierno estatal tiene que solucionar los temas estatales. Los del fuero común. ¿No? Y el homicidio, pues también es un delito del fuero común hasta que se demuestre que fue delincuencia organizada. Exacto, o que haya armas, ¿no? Que haya armas de alto calibre y todo lo que tú quieras. Pero sí me parece que es un problema que tenemos en todas las fiscalías. El dinero de todas formas no va a alcanzar para arreglar los problemas de justicia que hoy tenemos. Entonces deben de enfocarse en algunos. Mira, lo veíamos, por ejemplo, en Chilapa. Fui el sábado a caminar a Chilapa. Chilapa Guerrero. En Chilapa Guerrero. Y es súper triste ver la pobreza en la que vive la gente, que no sabe cuáles son sus derechos
y que además los pisotean por todos lados. Viven, es extrema pobreza, que lo juntas con problemas del sistema educativo y que lo juntas al problema de injusticia que viven en todos los sentidos, ¿no? Y dices, pues no se va a solucionar mientras no tengamos fiscalías que sean eficientes y que realmente atiendan a las víctimas, porque no las están atendiendo. Claro. Una última cosa. Dime. José Antonio Polo Oteiza es el director de Causa en Común. Fue el coordinador de asesores de García Luna. García Luna. Ajá. Que también eran, y ahora se juntan. ¿Por qué? ¿Por qué? La relación. ¿Rompió con García Luna también él? Bueno, yo no le he preguntado si rompió con García Luna o no, porque no es mi problema, ¿no? Pero lo que yo sí creo de José Antonio Polo es que es una persona que no solamente tiene conocimiento en el tema de seguridad, tiene un gran conocimiento en el tema internacional, tiene conocimiento en temas de inteligencia, trabajó en la iniciativa privada, trabajó en el gobierno desde hace muchos años. ¿Y no es su problema ahora que está en la cárcel su ex jefe, acusado de narcotraficante? ¿No es un problema? No, le pregunto, usted me dice, no es mi problema. Debería ser su problema que el coordinador de asesores de quien está preso y procesado por narcotraficante en Estados Unidos sea hoy el director de la organización que usted preside. A ver, yo creo que primero hay que esperar a ver cuáles son las pruebas, ¿no? Si es culpable, que pague todos los delitos y no solamente eso, sino que se le investigue en México al señor García Luna. Y en cuanto a José Antonio Polo, las características que él tiene son precisamente muchas de ellas las que necesitamos en Causa en Común para hacer un buen trabajo, que el trabajo de Causa en Común está demostrado, ¿no? Si él trabajó con García Luna, pues sí, efectivamente trabajó con García Luna. Yo he conocido mucha gente a través del trabajo que he hecho en esto y no por eso los juzgo si son malos con quien se juntaron, ¿no? Es como si yo te juzgo a ti por una persona con la que tú trabajas o juzgo a Alejandro. Pero hay pocas ¿no? personas en este país como Genaro García Luna. Pues sí, pero no es... Y usted está yo rodeada no lo tengo rodeada, ¿por qué rodeada? Pues, ¿no? El director de la fundación en la que usted está viene de García Luna. No viene de García Luna, perdón. O sea, pues creo que te equivocas. Fue su colaborador, pero antes de él, también colaboró en Cemex, espérame. Pero más cercano. Entonces colaboró en Cemex, entonces Cemex también es cercana a García Luna, ¿no? O sea, es una la verdad. Pregunta pertinente, Marilena. Porque de todas maneras, si no se qué las bueno que de las todas maneras, hacen. ahí ¿no? están las preguntas, se hacen. Además, qué bueno que las hagas. No, digo que es pertinente. ¿Por qué razón, Marilena? ¿Por qué razón? Dime. Bueno, pues porque finalmente. Por ejemplo, hoy hasta el propio Felipe Calderón dice, yo no sabía nada. ¿De veras no sabía nada? Y en un entorno tan estrecho, ¿no se sabía nada? También uno tiene derecho como ciudadano a cuestionarte. A dudar, pues a por preguntar. supuesto. A preguntar. ¿no? Y claro, y tú respondes lo que tú consideras. Exactamente, ustedes tienen derecho a cuestionar y qué bueno que me han hecho estas preguntas porque ya de una vez por todas, bueno, que salgan a la luz pública, que la gente sepa lo que nosotros creemos y pensamos y no solamente cuestionamientos que si bien algunas veces son bastante malintencionados, ¿no? Pero la verdad, pues de eso se trata, ¿no? ¿Usted cree que García Luna es inocente? Pues yo no te puedo decir eso. O sea, bueno, pero usted lo conoció bien. ¿no? ¿Usted pues, qué piensa? ¿Qué tanto lo conocí? No sé. ¿Qué tanto conoce a la gente? Si el que está al frente de su organización viene de ser jefe de asesores de García Luna. Pero eso qué tiene que ver para que yo lo conozca, pues no sé, como tiene para una que yo formación sepa, o sea, mayor que la mía, por lo menos yo nomás lo que leo. Si a mí me preguntas, pues sí, pero si a mí me preguntas que si yo creo que estaba vinculado al crimen organizado, ¿eso es lo que me estás preguntando? Sí, se lo pregunto casi a cualquiera que entrevistamos. Pues mira, yo creo que sería muy estúpido que hubiera estado. A los Levarón les preguntamos. Ajá. Sí, he platicado con ellos. Y también a Javier Sicilia se lo preguntamos. ¿Sería muy estúpido haber estado involucrado con el crimen organizado, pues digo que sí, ¿no? Y irte a vivir a Estados Unidos, o sea, sí me parecería sumamente estúpido. ¿Y por qué, si ¿a lo qué le hizo, atribuye esa acusación entonces?
No, pues yo no sé, o sea, yo, la verdad, mira, yo lo que creo es que las agencias norteamericanas, no, a ver, yo prefiero no creer nada, pero lo que yo veo es que las agencias americanas trabajaron con él durante 12 años, Sí, sí. ¿no? Después él se va a vivir a Estados Unidos. Y después de 18 años, desde la primera vez que él trabajó con las agencias, ¿no? Porque se supone que Sí, sí. los 12, no, o más de 18 años, ¿no? Ahora lo acusan que tiene vínculos. Pues sí me parece rarísimo que lo hayan tenido en Estados Unidos tantos años con vínculos, ¿no? Claro. Una Pero última cosa. puede ser, a ver, tampoco no quiero descartarlo, y si es cierto, creo que es una gran afrenta al Estado mexicano y ojalá lo juzguen con toda la severidad. No, y el poder corruptor de los criminales, ¿no? A llegar un secretario de Seguridad Pública, o sea, la capacidad corruptora y también de dejarse corromper. Pues dejarse, ¿no? Porque o sea, yo creo que la capacidad corruptora nunca es suficiente como para dejarte Pues sí. corromper. ¿Dónde trabaja ahorita su hijo? ¿Está con el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México? ¿No? Tenía esa versión y quise preguntárselo, No, pero no no está tengo con manera él. de localizar. Bueno, Marilena Morera, Muchísimas muchísimas gracias. gracias por esta No, conversación. al contrario, muchas gracias por la invitación y ojalá nos inviten muchas veces a hablar de los temas de seguridad. Cuando hay cosas, asuntos, por ejemplo, ¿No? por eso le preguntaba en el caso de las policías, como eso, pues hay muchos asuntos que ustedes investigan. Por supuesto que este espacio es un espacio periodístico y es para discutir los asuntos que le conciernen a la gente. Claro, pues les voy a estar mandando los estudios que hagamos Encantado. para que ustedes Encantadísimo nos los siempre. tomen en cuenta. Gracias. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Volvemos.